Hola, ¿qué tal, futuros ingenieros y apasionados del código? Bienvenidos a un nuevo episodio de Código y Lógica. Soy Ana María Valdivieso Ochoa. Y Lilia Belén Canales Canseco. En este viaje donde transformaremos la cafeína en líneas de código y los problemas en soluciones. Hoy tenemos un episodio especial, casi clase magistral. Vamos a detenernos un buen rato en el capítulo 2 del libro Algoritmos a fondo. Específicamente, vamos a analizar los problemas del 2.2 al 2.13. ¿Por qué este capítulo? Porque aquí es donde se separa a los que copian del código de los que entienden el código. Aquí dejamos atrás las variables simples y entramos al mundo de las estructuras de control. Si alguna vez te has preguntado ¿por qué mi ciclo while nunca termina? ¿O por qué mi programa dice que el lunes es martes? Este episodio es para ti. Vamos a cubrir desde la toma de decisiones básicas hasta algoritmos varoces como el de un cajero automático. Antes de arrancar, quiero recordarles que este podcast se nutre de sus dudas, perdón. Para el segmento de preguntas y respuestas de la próxima semana, quiero que me envíen sus bloqueos más grandes al programa. Mi correo es lili28@gmail.com. Y Valdivieso ana856@gmail.com. Escríbanme. Prometo leerlos todos. Ok, entraremos al bloque 1 que es decisiones y optimización. Empecemos con el problema 2.2. El enunciado parece inocente, dado tres números. Indicar cuál es el mayor, cuál es el del medio y cuál es el menor. Cualquier pensaría, qué fácil, uso unos cuantos if y listo. Pero cuidado, si intentas resolver, estás comparando todo contra todo, a la bruta. Terminas con un árbol de decisiones enorme. A es mayor que B, sí, sí. A es mayor que C, sí, no. B es mayor que C. Esto en el libro se nos presenta para enseñarnos sobre complejidad ciclomática. Entre más if anidados tienes, más difícil es leer y probar tu código. La solución elegante que propone la lógica algorítmica aquí es usar variables auxiliares o el concepto de intercambio. O mejor aún, usar la matemática. Si encuentro el mayor y encuentro el menor, el de medio es simplemente la suma de los tres menos el mayor y el menor. ¡Boom! Lógica pura. Cero if, anidados innecesarios. Pasemos al problema 2.3, día de la semana. Aquí el libro nos pide transformar un número del 1 al 7 en texto, lunes, martes, etc. Aquí aprendemos una lección vital de estilo. Podrías usar 7 if seguidos, pero ¿es eficiente? No, el proceso tiene que evaluar todas las condiciones. Aquí entra la estructura switch. En C, Java o caso, el switch es como un tablero de interruptores y es el cual va directo a la opción que te toca. Pero aquí les va el error número uno de los novatos en este ejercicio. Olvidar el break. Si en C o Java escribes case 1, print lunes y pones break, el programa seguirá de largo y ejecutará el case 2, imprimiendo también martes. A esto se le llama fall tone. A veces es útil, pero en este problema es un bug fatal. Siempre revisen sus breaks. Ok, entraremos al bloque 2, bucles inexactos y exactos. Ahora entraremos al terreno pantanoso. Para muchos, los ciclos o bucles vamos a agrupar los problemas del 2.4 al 2.7, porque nos enseñan la diferencia entre saber parar y esperar para parar. Miren,
El problema 2.4 nos pide leer números y decir si son pares o impares, hasta que llegue un cero. Pregunta: ¿sabemos cuántos números va a ingresar el usuario? No. Pueden ser 5 o 100 o solo uno. Por eso usamos un ciclo inexacto, que es el while. La estructura clave aquí es la lectura anticipada. Número 1. Lees el primer número antes del while. Número 2. Evalúas la condición del while, que no sea cero. Número 3. Haces la magia, que es verificar paridad. Y 4. Y lo más importante, lees el siguiente número al final del while, antes de cerrar la llave. Si olvidan esa lectura, felicidades, acaban de crear un bucle infinito. En contrastes, el problema 2.5 nos pide los primeros números naturales. Aquí el usuario dice, quiero 10 números. Como sabemos la cantidad exacta, usamos un ciclo, for. Es más compacto y seguro para conteos. Y esto nos lleva a los problemas 2.6 y 2.7, sumas y promedios. Aquí nacen dos héroes de la programación. El contador, C++, sube de 1 en 1, cuenta eventos. El acumulador sube cantidades variables, suma valores. El error clásico, aquí es la basura de la memoria. El lenguaje C, si declaras in suma y no le pones in suma igual a 0, esa variable arranca con cualquier valor basura que había en el RAM. Tu suma empezará en menos de 4 millones. Siempre iniciaremos a sus acumuladores en 0. Ok, vamos ahora con el bloque 3, que es la lógica y matemática y ciclos anidados. Respiremos hondo, porque subimos la dificultad. Problemas números primos, 2.8 y 2.9. Esto es un clásico de entrevistas de trabajo, así que presten atención. El problema 2.8 nos pregunta, ¿es n un número primo? Recordemos, un primo solo es divisible por 1 y por sí mismo. ¿Cómo programamos esto? Usamos una estrategia de refutación. Asumimos que el número sí es primo. Usamos una bandera. ¿Es primo? True. Luego, hacemos un bucle desde 2 hasta número menos 1. Si en el camino encontramos alguien que lo divida exacto, es decir, n igual a 0, entonces descubriremos que era mentira. Bajamos la bandera. ¿Es primo o es falso? Y rompemos el ciclo con un break. No tiene caso seguir buscando. Ahora, el problema 2.9 es el jefe final. De esta sección, mostrar los primeros n números primos. Aquí necesitamos un ciclo anidado. Imagina un reloj. Tienes la manecilla de los minutos y de las horas. El ciclo externo, while, es la manecilla de las horas. Cuenta cuántos primos hemos encontrado hasta llegar a n. El ciclo interno, que es for, es la manecilla de los minutos. Prueba número por número para ver si es primo. Entender cómo fluye el control del ciclo interno al externo y viceversa es crucial. Si no reinicia sus banderas o contadores internos en cada vuelta del ciclo externo, la lógica se rompe. Ok, entraremos al bloque 4, algoritmos voraces y negocios. Para terminar el análisis técnico, vamos a aplicar esto a la realidad. El problema 2.12 simula una plantilla de notas. Aquí manejamos lógica de corte o centinela. Procesamos datos hasta que la matrícula sea 0. Lo interesante aquí es buscar el máximo, es decir, el mejor alumno.
El truco para encontrar un máximo en una lista de datos van llegando es al primer dato que llega, lo nombras el rey actual. Luego, cada vez que llega uno nuevo, lo comparas con el rey. Si el nuevo es mayor, destronas al anterior y el nuevo se convierte en el rey. Al final de la lista, quien quede en el trono es el máximo absoluto. Y ahora finalmente mi favorito. El problema 2.13, el cajero automático. Imagina que tienes que pagar 187 pesos. ¿Cómo lo haría un humano? Tomas el billete más grande que no se pase de 100. Te quedan 87 pesos. Tomas el siguiente más grande, que es de 50. Te quedan 37 pesos. Tomas uno de 20 pesos. Te quedan 17 pesos. Y así. Ahora en programación, esto se hace con división entera y módulo. Cantidad de billetes se le asigna un monto entre el valor de billete. Y el monto restante se le asigna módulo por el valor del billete. Este patrón se repite en cascada. Es un algoritmo muy elegante porque resuelve un problema complejo con operaciones aritméticas básicas. Es la base de lo que llamamos algoritmos greedy o voraces. En conclusión y despedida diríamos, hemos recorrido un largo camino. Hoy repasamos lo que nos lleva de este capítulo 2. ¿Qué aprendimos? Ahora, ¿qué hemos aprendido durante este curso? Aprendimos a no usar del if y usar lógica para simplificar decisiones. ¿Qué más aprendimos? Entendimos que el switch necesita break. Ahora, ¿qué más aprendimos, Ana? Aprendimos a dominar estos dos ejercicios del 2.1 al 2.13, que sabemos que es la base más sólida que necesitamos para lo que viene. Por ejemplo, cómo resolver arreglos, matrices y funciones. Si esto está flojo, lo demás se caerá. Si esto está firme, programar será un placer. Ahora, mucha gente cree que aprender a programar es memorizar palabras reservadas como el public static, void main, o saberse de memoria la sintaxis del for. Pero después de analizar los problemas del 2.2 al 2.13, creo que queda claro que programar es otra cosa. Programar es el arte de descomponer problemas gigantes en pedacitos manejables. Piénsenlo. Cuando vimos el problema del cajero automático, no intentamos adivinar la combinación de billetes. Usamos un método sistemático, que es división y resto. Cuando buscamos los números primos, no miramos el número y ya. Creamos un proceso de acusación con banderas para probar su validez. Esa capacidad de descripción es lo que diferencia a un coder de un verdadero ingeniero en software. ¿Y por qué insisto tanto en que dominen estos bucles y condicionales? Porque lo que viene en el libro, en el capítulo 3, va a cambiar las reglas del juego. Se llama modularización y funciones. Si se fijaron, nuestros códigos de hoy empezaban a hacerse largos dentro del main. Teníamos bucles dentro de bucles, variables por todos lados. El código empezaba a verse sucio. En el próximo nivel aprenderemos a tomar este pedazo de lógica que calculamos si un número es primo y lo encerramos en una caja negra llamada función. Para poder encapsular esa lógica, primero tienen que entender a la perfección cómo lo hicimos hoy. Así que, mi consejo final es este. No tengan miedo a equivocarse. Si intentan hacer el ejercicio de la planilla de exámenes y el promedio les da negativo o el bucle no para, celébrenlo. Ese error es su mejor maestro.
El compilador es el profesor más estricto, pero también el más honesto. Úsenlo a su favor. Hagan la prueba de escritorio, tomen lápiz y papel y dibujen cómo cambian sus variables vuelta tras vuelta. Gracias por regalarme estos 15 minutos de su tiempo. Este episodio se queda grabado aquí para que lo repasen antes de su examen. Soy Ana María Valdivieso Ochoa Y Lilia Belén Canales Canseco. y esto fue Código y Lógica. Sigan compilando y éxito. Hasta la próxima.